¿Qué expectativa había ayer en materia política, pero política, económica, del futuro del país en general, en la Cámara de Diputados, con el tratamiento punto por punto, artículo por artículo, inciso por inciso, de la ley Ómnibus, hasta que un momento, ya habrá leído usted, escuchado, visto, que la sesión se levantó por falta de acuerdos? Hoy fue, les decía, duro el presidente Milei desde Israel, que calificó a los legisladores que no acompañaron como delincuentes, así los mencionó en una entrevista, un encuentro que tuvo con empresarios. Estábamos viendo también la reacción de diversos legisladores, fundamentalmente los que representan a Río Negro, y por ejemplo la diputada nacional de Libertad Avanza, Lorena Villaverde, entre otras cosas dijo como que esto no se termina, van a seguir trabajando, me imagino, esa es la idea, en la ley para tratar de sacarle, y después verán desde el gobierno qué se puede hacer. No sé si hay otras alternativas o no, pero lo charlaremos, aunque sea brevemente, con Villaverde, que está en línea. Diputada, buen día. Gustavo Bosco la saluda, ¿cómo le va? Hola Gustavo, buen día a toda la audiencia, Fernando, a tu equipo de trabajo, a todos por ahí, a mi querida provincia. Bueno, muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo han sido las horas fundamentalmente después que se levantó la sesión, que todo el mundo hablaba de qué pasó, si siguieron las reuniones, las negociaciones? ¿Ve con positividad que pueda avanzar esto o cómo lo está observando? Bueno, Gustavo, al contrario de lo que por ahí se pretende instalar o entender que esto, vamos a ponerle el nombre del fracaso, o sea, yo siempre digo que si uno tiene un proyecto ambicioso o un objetivo alto, a ver, que no salga en una primera instancia no es un fracaso, o lo malo es apuntar a algo bajo o algo mediocre, como un proyecto de ley que no nos permite a los argentinos a salir de esta decadencia y ganar. Entonces entiendo que vamos a seguir trabajando por una ley que necesita el pueblo argentino, que tiene la legitimidad del 56% de que eligieron el cambio, y no estamos dispuestos a seguir negociando con quienes sí destruyeron al país y están en contra de nuestros intereses generales, que somos la Argentina del trabajo. Y esto no es una ley para el Ejecutivo, es una ley para los argentinos, porque entendemos que lo que se ha realizado hasta ahora, que son los mismos que han de alguna manera comprometido su palabra diciendo acompañar con un 144 contra 109 y luego cambian y revierten su voto, son los que nos llevaron a esta destrucción, son los que hoy la gente los indica como los traidores a sus propios votos, a su propio pueblo. O sea, nosotros tenemos claro de que la gente votó a Javier Milei para que arregle su problema económico, personal, que es la inflación, el del país, que es el déficit fiscal, que realice las reformas del Estado necesarias para salir de esto, y también sabíamos que la oposición iba a defender su status quo y sus privilegios de casta. También sabemos que Milei en todo momento advirtió durante toda su campaña que en caso de que el proyecto de ley no avanzara en el Congreso y no le votaran las leyes de ajuste fiscal, de reforma del Estado, como lo planteó él, iba a sobreactuar el ajuste por una necesidad del déficit cero como no es negociable, y llamaría a una consulta popular. Y yo creo que esto es un claro signo de fortalecimiento al presidente. Bien. Por el contrario, lo que pretendieron hacer, que fracasar un proyecto, creo que le dan todas las herramientas a él, porque hoy el pueblo pide que, por favor, no lo piden unos pocos políticos sentados en una banca que fueron los responsables de esta decadencia. Lo pide el pueblo. La imagen de Javier Milei, de nuestro presidente, es alta, cada día más alta, porque entendimos que además teníamos que ejecutar la ley, ponerla en práctica, la norma. Diputada, ¿y usted cree que ya vamos camino a ese referéndum o todavía hay posibilidades de seguir hablando de esta ley? No quiero anticiparme a cuestiones que por supuesto hacen a una decisión de no, en menos de 24 horas no puedo dar una respuesta de estas, porque ayer estuvimos en reunión esta tarde, ahora nos encontramos al mediodía, o sea, creo que nada de todo esto es, te diría,
precariamente armado. O sea, acá hay una previsibilidad, hay que trabajar un poco el proyecto para el cual analizar si vamos al referéndum o seguimos en sesiones. O sea, eso es una determinación que seguramente la va a llevar adelante nuestro presidente y estamos esperando que esto un poco suceda. Ajá. Pero la realidad... Sí. Sí, no, por ejemplo, le llamó la atención, estaba mirando que alguien que fue candidata a provincia de Buenos Aires por Libertad Avanza, que si bien no es de bloque Libertad Avanza, tengo entendido, en diputados, sino de Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, votó en contra. ¿Qué le genera una actitud de esta? Es traicionar a sus votantes. Yo creo que no vamos a seguir discutiendo nosotros con quienes quieren mantener solas sus privilegios. Hoy el 63% de los argentinos no tiene para comer, Gustavo. O sea, nosotros hemos escuchado desde el 27 de diciembre que empezamos con el trabajo del análisis de esta ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Hemos escuchado a todos los actores y protagonistas y solamente se sostuvo un relato, porque yo no los vi llevar propuestas de cambio en ninguna de las propuestas que se hicieron. Y digo esto, aún así, habiendo incorporado un proyecto de casi 700 artículos, llevarlo a casi 380, 400, me parece que ha sido escuchado todos los sectores. Ahora, todos esos que estuvieron, pareciera que invernando o dormidos, ¿sí? Los sindicalistas que salieron, los actores, los escritores, los intelectuales, los periodistas políticos y otra cantidad, con un gobierno que asumió hace 58, 59 días, todavía no llegamos a los 60 días. ¿Dónde estaban? O sea, cuando hablaban de derechos de trabajadores, que ellos no trabajan y nos dejaron a mitad de ellos en la informalidad, y la mitad de los formalizados por debajo de la línea de pobreza. ¿Dónde estaban? ¿Cuál era la propuesta más que el relato sostenido a lo largo de todas estas jornadas extensas? Y el otro día, y ayer sentarse a ir en contra de esto y en contra de sus propios votantes. O sea, cuando hablan de derechos humanos y nos dejan el 50% de pobreza, el 10% de indigencia, no votan a favor de una ley de reforma de tratas de blancas, de reforma del terrorismo, o sea, de reforma de la seguridad, para no darle todo el poder que necesita nuestra ministra de Seguridad. O sea, eso van a tener que responderle a sus votantes, estas mismas personas que vos me estás mencionando, como cada uno de todos los diputados que se levantaron, llegaron y después mandaron, levantando las banderas del cambio y hoy traicionan a los votantes. Como lo hicieron con por eso digo, como lo hicieron con la ley general, porque hace muy pocos días votaron a favor de la ley general. Diputada, ¿y qué piensa respecto de la postura de las provincias? Ayer, por ejemplo, aquí mismo, el vicegobernador rionegrino Pesati decía: necesitamos que coparticipen en el impuesto país para atender los servicios esenciales, seguridad, educación. Y el gobernador ha dicho también, bueno, basta de amenazarnos, después de escuchar algunas expresiones de algún que otro integrante del gabinete. ¿Cuál es la opinión suya respecto de la postura de las provincias y en particular Río Negro, no? A ver, Gustavo, o sea, el impuesto país, todos sabemos, los argentinos ya sabemos que no nos comemos más los relatos y que además no gobernamos o no hacemos política por un titular de diarios. No discutimos titulares de diario, discutimos la realidad. Si la provincia está en falta o sobregirada y no tiene plata para pagar su fiesta populista de los últimos años, no le echemos la culpa a San Milei. Háganse cargo de lo que hicieron y de lo que heredaron de su propio gobierno anterior y corríjanlo. A ver, no todas las provincias están mal administradas. Algunas ni siquiera tienen déficit fiscales. Otras ya están haciendo sus propios ajustes para autofinanciarse con recursos genuinos. Entonces, si la provincia no está en regla, no entiendo por qué se enojan los gobernadores o los vicegobernadores porque no les giran. Y todos ya sabemos que el impuesto país es un impuesto que, terminada la inflación, no existe más. O sea, quieren coparticipar un impuesto que en breve no va a estar, porque nuestro desafío es bajar la inflación. O sea, logramos que en diciembre, lo cual iba a ser una inflación del 45%, llegara nada más que a un 30%, que es un montón. Pero entre el 45% que ronda la hiperinflación, a un 30%. Logramos que en 33 días las reservas del Banco Central se pudieran capitalizar en 5.800 millones de dólares y la dolarización en puerta se da a partir de los 7.500 millones
capitalizando las reservas del Banco Central. Entonces, yo creo que lo que se ha sostenido en el tiempo, que es un relato, se terminó liquidando con la información y el dato. Acá nosotros los argentinos, desde hace un tiempo, que es producto de Javier Milei, estamos poniéndole a la familia argentina los datos en la mesa, para que sepan cuál es la realidad con la que nos enfrentamos. O sea, nosotros estamos frente a la realidad de 211,4% de inflación, la más alta del mundo el año pasado. Más que Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. 7 de cada chicos no logran los niveles básicos de educación, ni que hablar de comer. Y entonces, y esto no fue suficiente para entender que el cambio legitimado en las urnas hacia Javier Milei es la transformación que la Argentina necesita. Acá hay una cosa clara, es la convicción íntima del presidente y el mandato popular que se tiene. ¿Sí? El reajuste se sobreactuará en caso de ser necesario por una condición lógica, que el país así no puede seguir. Y el llamado a la consulta popular lo manifestó en reiteradas oportunidades cuando dijo: si el Congreso no me acompaña. Tanto el presidente, sus ministros, los secretarios, los legisladores de La Libertad Avanza y todos aquellos que apoyamos mancomunadamente el proyecto de ley, ayer estábamos votando para adelante los artículos, no vinimos al gobierno a seguir la fiesta del populismo anterior, vinimos a cambiar la Argentina de raíz y no vamos a parar hasta lograrlo, Gustavo. Bien. Hasta que el mismo pueblo que nos votó nos los quite el mando. Bien, diputada, al mediodía entonces siguen las reuniones. Al mediodía seguimos las reuniones y el trabajo nuestro en principio debe continuar, porque entendemos que de la única manera que seguimos trazando un camino para fortalecer a este gobierno, que es lo que estamos haciendo, es el cambio, es la transformación y es la propuesta que Javier Milei tiene para salir adelante. Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, Gustavo. Es la manera de estar cerca de mi querida provincia y de todos los vecinos rionegrinos. Que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Un placer. Igualmente. La diputada Lorena Villaverde, de Libertad Avanza, entonces, bueno, dice, lo que están haciendo los diputados nacionales que no votaron es darle todas las herramientas a Milei para que actúe, ¿no? Porque va a ser una consulta popular, dicen, no lo había dicho en campaña o anticipado en campaña. Ellos creen que como tiene ya respaldo que viene de las elecciones del año pasado, en esa consulta le va a ir bien y tendrá herramientas para hacer todo esto que dice esta ley que ayer no pudo salir, ¿no? O en estas horas, porque por ahí si hubieran seguido sesionando estarían todavía. No es un fracaso, dijo, que no salga en primera instancia. Y respecto de la provincia de Río Negro, dijo, bueno, si no tienen plata háganse cargo, pero no culpen a Milei.